Bendiciones, iglesia, bendiciones. Buenas tardes, me disculpan con la primera transmisión o la segunda transmisión más bien. Tuvimos un problemita fuera de mi control, lo que me hizo salir corriendo. Pero ya estamos por acá. Ya estamos por acá nuevamente y vamos con la palabra de Dios del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Las versiones que estoy utilizando son la nueva versión internacional de John Myers y estoy usando una católica también muy buena, Sagrada Biblia Nácar Colunga. Así que vamos a ir estudiando la palabra en ambas versiones de la Biblia. Y vengo delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema de hoy, el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Gloria a Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, dice, en el mismo lugar. Todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. El versículo 4 de esta versión, nueva versión internacional, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Veamos la Nácar Colunga que nos dice. En el versículo 4 la Nácar Colunga dice: quedando todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu les otorgaba expresarse. Gloria a Dios por eso. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Ve? Lenguas, idiomas. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oye hablar en su lengua materna? Vamos a ver la Nácar Colunga en el versículo 7 al 8. Estupefactos, de admiración decían: ¿todos estos que hablan no son galileos? Pues como nosotros los oímos cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Ah? Cómo el Espíritu Santo trabaja. Dice: pardos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Qué tremendo que tanta cantidad de gente estando ahí, pero ninguno de ellos fue lleno del poder del Espíritu Santo, sino los que estaban en el aposento alto, en la parte alta esperando, siendo obedientes, según nos dice el libro de los Hechos, capítulo 1, que cuando Jesús resucitó de los muertos y cenaba con ellos, les dio una orden, una ordenanza. Dijo: ustedes vayan y estén ahí, espérense, no hagan nada, estén ahí. ¿Ah? A la cual desobedecieron a esa orden en cierta manera, queriendo llamar a uno de los 12 que faltaba y nombrándolo ellos, sin esperar que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ve que tremendo que podía haberse derramado también sobre todas las personas que estaban ahí de todas partes del mundo o de la tierra. Los pardos, los medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, todos los que estaban ahí. Y no. Desconcertados, dice, y perplejos, se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Mas en el versículo 13 dice: otros se burlaban y decían: lo que pasa es que estos están borrachos. Veamos qué nos dice la Nácar Colunga en el versículo 13. Otros, dice, burlándose, decían: estos están cargados de mosto.
Wow. Pero veamos lo que pasa. Pedro se dirige a la multitud. Entonces se levantó Pedro, dice versión Calunga, con los 11, no los 12. Recuerden que en el versículo 1 ya habían llamado a uno de ellos y lo habían puesto en el lugar de Judas. ¿Quién era este varón que llamaron? ¿Cómo se llamaba? Permítame. Tito, no. Dígame Tito. A Matías. Que estoy aquí estudiando junto con ustedes, perdónenme. Habían escogido a Matías. Pero qué interesante. En este capítulo 2 del libro de los Hechos, dice entonces Pedro con los 11, no dice los 12, no menciona a Matías, no dice que ya hay uno más, no habla nada. Dice, se puso en pie y dijo, a voz en cuello, compatriotas, judíos y todos ustedes que están en Jerusalén. Veamos, entonces se levantó en la nácar colunga, alzó su voz, dice, se levantó con los 11 y en alta voz, les habló, judíos y todos los habitantes de Jerusalén, apercibidos, y prestad oído a mis palabras. No están estos borrachos, como vosotros suponéis, pues no es aún la hora de la tercia. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Veamos lo que dice la versión, esta versión es la, internacional, sí. Déjenme explicarle lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos. Qué tremendo, ¿ah? Perdón, estoy aquí a dos Biblias y el campo es reducido. Pero aquí estamos así, haciendo lo posible para llevar la palabra de Dios e irnos capacitando y enseñando. No crean que soy un maestro de la ley ni soy un maestro de la Biblia. No, yo igual que ustedes estoy aprendiendo de ella. Gloria a Dios. Mire, no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. ¿Qué anunció? Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Y los hijos, dice, y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones. Los jóvenes y tendrán visiones. Los jóvenes, sueños, junto con los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nube de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Veamos del versículo 17 en adelante qué nos dice la nácar colunga. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Oh, wow. Aquí dice sobre todo el género humano, pero esta versión más antigua dice sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Oh, y nos están robando material. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Iglesia, vemos cómo de una a la otra perdemos texto, perdemos palabra, perdemos bendición. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se tornará en tinieblas, la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo el que invocare el nombre del Señor se salvará. Varones israelitas, escuchad esta palabra. Jesús de Nazaret, varón, probado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios, señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis.
A este entregado, según el designio determinado y la presencia de Dios, después de fijarlo en la cruz, por medio de hombres sin ley, le diste muerte, al cual Dios lo resucitó después de soltar las ataduras de la muerte, por cuanto no era posible que fueran dominados por ella. Pues David dice de él: traía yo al Señor, dice al Señor, siempre delante de mí, porque Él está a su derecha, para que no vacile. Por esto se regocijó mi corazón y exaltó mi lengua, dice, y hasta mi carne reposará en la esperanza, porque no abandonarás, dice, en el Hades mi alma, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción, o sea, la muerte. No la permitió, lo resucitó. Qué tremendo, qué poderoso. Pero vea cómo cómo Pedro le está dando una enseñanza de la palabra, está soltando poder y palabra viva a todos los que están en ese momento ahí de varias regiones de la tierra. Me has dado a conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, se me ha permitido deciros con franqueza del patriarca David, que murió y fue sepultado, y que su sepulcro se conserva entre nosotros hasta hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que le había Dios jurado solemnemente que en un fruto de sus entrañas se sentaría en su trono, con visión anticipada habló de la resurrección de Cristo, que no sería abandonado en el Hades, ni vería su carne la corrupción. Aleluya, gloria a Dios. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado a la diestra de Dios y recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, le derramó según vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, antes dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Qué poderosa palabra. Tenga pues por cierto toda la casa de Israel, que Dios le ha hecho Señor y Mesías, a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Me acorta el tiempo. Me quedan 2 minutos, voy a ver si puedo llegar. Al oírle, se sintieron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás: oiga, la palabra que Pedro dio los tocó, los confrontó. Y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, que estaban ahí, 11, no 12, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo, no otro nombre, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos, y para todos los de lejos, cuantos llamare en sí el Señor, Dios nuestro. Con otras muchas palabras atestiguaba y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Ellos recibieron la gracia y se bautizaron, siendo incorporados a la iglesia aquel día unas 3,000 almas. ¡Wow! ¡Santo por Dios! Primero toca a los que están en el aposento alto, los 11. Los 11 salen. Pedro da la palabra y la palabra sale con poder, y en ese momento 3,000 almas son agregadas a la iglesia. ¡Aleluya! A través del poder del Espíritu Santo manifestado por medio de Pedro. Eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. O sea, eran enseñados, capacitados. ¡Qué lindo! Y se apoderó de todos los espíritus el temor, pues muchos eran los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Y todos los que creían vivían unidos, teniendo todos sus bienes en común, como pasa hoy en día. Pues vendían sus posesiones y haciéndolas, las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente acudían unánimemente, al templo, partían el pan en las casas y tomaban su alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios en medio de la generación, en medio del general favor del pueblo. Cada día el Señor iba incorporando,